Hermanos, amigos, bienvenidos una semana más a nuestro devocional en casa, su historia, nuestra historia. Esta semana iniciamos, como todos los lunes, un nuevo libro, una nueva oportunidad para pensar de una forma devocional los libros de la Biblia. Estos libros, la mayoría, algunos ni los hemos visitado, ni los hemos leído y recorrido, y para esta mañana nos acompaña el pastor Cristian Peña. Pastor, bienvenido. Alexis, ¿cómo estás? Primera vez que nos toca juntos. Sí, sí, verdad, sí, primera vez. La otra vez te tocó con Leo. Con Leo. Eso. ¿Cómo estás? Bien, bien, Alexis, muy contento y animado con este nuevo libro que estamos acá iniciando esta semana. Un bello libro, con muchas cosas para estudiar, con muchas profundidades y bueno, confiamos en la dirección del Señor para ello. Bueno, pastor, ¿cuál es el libro de esta semana? Esta semana vamos a estar meditando y estudiando un poco más el libro de Daniel, que es un libro fascinante. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente algunas imágenes o historias de Daniel, como los 3 hombres ahí en el horno de fuego, ¿cierto? Siendo preservados, o Daniel en la fosa de los leones también. Pero a la vez es un libro, digamos, que tiene una profundidad, especialmente por las profecías. Y lo cual también ha generado muchos debates, posturas y demás. Entonces tiene como los dos elementos, como muy cercano en algunos sentidos y en otros un poco más de inquietudes y preguntas. Historias que nos conmueven mucho, que nos acercan a los personajes que hay en el libro, pero también otras imágenes súper extrañas. Sí, que preguntamos y bueno, ¿y esto qué es, cierto? ¿Qué significa todo esto? Yo recuerdo de niño una canción de Daniel en el Foso de los Leones que fue muy famosa. Yo creo que todos los que estuvimos en la escuela dominical recordamos dibujando a Daniel o algo así, a los leones ahí. Bueno, pastor, hablemos un poquito de este libro. Cuando ya venimos por el recorrido de todos los profetas, otro profeta mayor, llegamos a este, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué particularidades tiene este libro? Porque tengo entendido que no es un libro como que obedece al mismo tipo de literatura en todo el libro. ¿Qué podemos ver ahí? Sí, pues digamos, lo primero que uno puede señalar, Alexis, sobre este libro es notar el personaje, digamos el personaje que va siendo orientado en la narración, que es Daniel mismo, ¿no? Un personaje bastante particular, digámoslo así. Y algunos mencionan, por ejemplo, que algo en Daniel es que Daniel no ejerce el oficio de un profeta. O sea, él recibe visiones de parte de Dios, que son profecías, pero a diferencia de otros profetas como Jeremías y demás que están proclamándole al pueblo y predicándole al pueblo, Daniel no. Daniel está en otro rol, que ya veremos. Entonces es una particularidad, digamos, no da un mensaje. No da un mensaje como los otros profetas. Exactamente. No es enviado, digamos, a proclamar el evangelio o el mensaje directamente de Dios, pero su vida sí es un mensaje muy contundente. Y bueno, las profecías que, claro está, digamos, tienen un mensaje claro de parte del Señor para el pueblo allí, pero también para nosotros el día de hoy. Claro ¿no? que sí. Entonces, digamos que este personaje que se resalta aquí en este libro, pues la historia comienza contándonos que Daniel es uno que es traído del pueblo de Judá, ¿cierto? De Jerusalén, en la primera invasión que hizo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nosotros hemos venido hablando acerca de va a venir el exilio. Bueno, aquí en Daniel ya llegó. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Entonces Daniel es llevado con un grupo, digamos, porque fueron varias las deportaciones, pero digamos que él sale con un grupo, unos amigos también que son mencionados acá, y Daniel viene, digamos, como de una clase real o de la nobleza, como hace mención ahí Daniel capítulo 1, ¿no? Que hace mención sobre estos jóvenes que venían y que el rey los llama especialmente para que sean preparados, sean instruidos para el servicio especial del rey. Es decir, en esta primera oleada se llevan lo mejor. Lo mejor, sí, se llevan lo mejor. Los más jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes. Sí, los que no tienen pared, no tienen ningún defecto, ¿cierto? No se imagina cómo sería Daniel, los amigos. Claro. Pero ellos son puestos para esa tarea, digamos, como prepárense por 3 años porque ustedes van a servir al rey. Entonces, digamos que eso es importante resaltar del personaje como tal, de Daniel, que por cierto les cambiado el nombre a Belsasar, que es uno de los nombres de los dioses pues allá de Babilonia, como también les cambiado el nombre a los 3 amigos,
yo creo que los conocemos como Sadrach, Mesach Isaac y Abednego. y Abednego, ¿cierto? Esos son los nombres que que se les cambió. Algo también de Daniel, Alexis, mencionar es el don que él tenía para interpretar los sueños, que eso va a ser muy importante en el desarrollo de la historia. Dios le da un don particular a Daniel que va a ser útil para los propósitos de Dios, ¿cierto? Con Nabucodonosor y con todo el desarrollo, digamos, de su vida y su servicio en medio de ese contexto de Babilonia. Un personaje como uno lo ve a lo largo y es pues un joven, claro que ahí va pasando todos los años de va su pasando vida, años, sí. pero la sabiduría Ajá. y de él y la obediencia también a Dios se van marcando como algo en su carácter. Claro que sí. Y eso también, lo que tú acabas de mencionar, Alexis, digamos, se resalta en el libro. La integridad de Daniel es uno de los temas que sobresalen en el libro y que se quiere resaltar. Daniel es un hombre fiel al Señor a pesar de las situaciones, a pesar del contexto en el que él se encontraba. Daniel es un hombre que permanece en esa fidelidad al Señor, ¿no? Íntegro. De hecho, es interesante que en el libro no se menciona no se habla nada negativo de Daniel. Pero sí se le pone mucho a prueba. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero es uno de los pocos personajes en la Biblia en los que no se dice cometió este pecado. Bueno, no decimos que no haya sido pecador, claro que sí. Él mismo en el capítulo 9 reconoce, él reconoce al Señor el pecado. Pero digamos que la Biblia, que no edita las historias de los personajes bíblicos, es interesante que Daniel no dice nada negativo, sino por el contrario, resalta una y otra vez que este es un hombre fiel, temeroso al Señor. Y ya por ahí comienza a hablarnos mucho, ¿cierto? El libro de Daniel y acerca de lo que el Señor nos llama también a nosotros en un mundo hostil, idólatra, tantas cosas, y que el Señor nos empuja, nos quiere llevar a vivir en medio de eso con fidelidad. Y este libro especialmente como que anima mucho a las generaciones jóvenes a ver en contextos de suma prueba cómo responde un joven que ha decidido seguir al Señor, guardar sus mandamientos. Sí, exactamente. Sí. Una determinación, como el capítulo 1 dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entonces eso nos habla mucho de ese carácter de ese hombre, ¿verdad? Que pudo haberse entregado, dado a los placeres, a los lujos. Todo se le puso en bandeja. Claro, sí, es que había mucho ahí, ¿cierto? Uno tiene que pensar un poco sobre lo que significó para este joven salir de un lugar y llegar a una superpotencia, es que estamos hablando de Babilonia, y ser puesto a los servicios del rey con lo mejor. Pastor, o sea que en este momento estos jóvenes son sacados es un pueblo que toma cautivo a otro pueblo, se lleva primero lo mejor, pero digamos que ellos en este primer contexto no están en un modo demasiado negativo o esclavista, sino más bien que quieren aprovecharlos para Exactamente. Y esto que tú acabas de decir, Alexis, digamos que nos ayuda a entender también un poco el libro, porque digamos que la concepción del exilio y de Babilonia generalmente es negativo. Nos van a esclavizar. Claro, nos van a esclavizar. De hecho, hay algunas referencias en Apocalipsis sobre Babilonia como algo cierto, como que Dios va a destruir a Babilonia y demás. Pero digamos que el libro de Daniel sí muestra algo positivo de Babilonia y del exilio, ¿sí? en el sentido de que Daniel llega a un lugar no para ser esclavizado como pensamos, sino para ser servidor del rey, con todo lo que eso implica, por supuesto, como veremos en los próximos días. Pero digamos que no es esa imagen negativa de estar atado pues en unas cadenas por allá en un hueco, no. Dándole látigo. Exactamente, es todo lo contrario, llega al palacio. Pero eso también nos dice mucho de qué significa a la lectura de hoy estar cautivo en un mundo como este. Sí. A veces no va a aparentar ser lo más destructivo del mundo. Exactamente. Pero tampoco es el reino de Dios. Exactamente, y Daniel entendió bien eso. Porque parte de que su compromiso es con el Señor lo lleva a alejarse de todos los placeres que él puede tener. Pero es interesante, Alexis, mencionar, por ejemplo, algo que se habla en Jeremías. En Jeremías, por ejemplo, capítulo 29,
que Jeremías le envía una carta a los exiliados, Sí. también que Jeremías es Como contemporáneo de Daniel, exactamente. Sí. Y por ejemplo, mira lo que le dice Jeremías a los exiliados. En el verso 7 dice, y busquen el bienestar de la ciudad, eh, a donde los ha desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Y les dice, edifiquen casas, habiten, las planten huertos, coman del fruto, es decir, Cásense allá. cásense, desarrollen vida. Es decir, es una concepción distinta al pensamiento tradicional Es de lo como que es que el no exilio. estamos viviendo directamente un castigo del que nos quejamos, sino una consecuencia que Dios ya nos había dicho hace mucho Sí, tiempo. sí, por supuesto. Ahora, sí es que para ellos significa ser desarraigados de su tierra, lo cual era Durísimo. durísimo, ¿cierto? Para ellos perder el templo, perder geográficamente el lugar donde ellos son. Las Eso era costumbres, muy, la las identidad. costumbres eran muy importantes. Entonces, sí están sufriendo en un sentido, pero otra vez, es otra perspectiva del exilio y de Babilonia, porque Babilonia representa oportunidades, digámoslo así, oportunidades, posibilidades de crecer, de desarrollarse, de lograr reconocimiento. De hecho, Daniel logra mucho de eso, Se necesita mucha sin cautela proponérselo. para mirar hasta qué punto esas Sí, oportunidades pueden ser buenas, no. Y claro. Daniel se ve en esa Sí, decisión. sí, 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 sí. así es. Entonces es Tremendo. muy interesante, digamos, eso en el libro de Daniel. También decir, Alexis, que nos ayudaría mucho en la comprensión del libro, ver como, digamos, dos divisiones del libro básicamente. Una está del capítulo 1 al capítulo 6, que son narraciones históricas. Sí. De hecho, en la Biblia hebrea estuve estudiando que Daniel no está ubicado en los profetas, sino está ubicado en los libros históricos. Y la razón es porque ellos entienden que es un libro mayormente histórico, porque relata acontecimientos, Lo situaciones. que hablabas en un principio, que él Ajá. no funge tanto como el profeta clásico. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, uno puede ver en el libro de Daniel como esa división. Capítulo 1 al 6 son relatos de unos que fueron sacados de su tierra a vivir en Babilonia. ¿Qué les pasa? Nos está contando Daniel qué pasó, qué situaciones se enfrentaron. Y luego ya en el capítulo 7 al capítulo 12, entonces tenemos otra parte del libro que se centra ahora sí en las profecías, en las visiones que tuvo Daniel. Y que tuvieron el rey también. Exactamente, que el rey tuvo estos sueños y que Daniel interpreta, pero entonces ahí tenemos como una otra Dos grandes momentos o grandes, sí, digamos, segmentos del libro, ¿no? Entonces así podríamos como verlo porque nos ayuda a entender mejor cómo está conformado el libro de Daniel, ¿cierto? Yo quisiera mencionar esto, Alexis, pronto nos ayudaría a todos, que el propósito de Daniel, se podría decir así, es que apreciemos a Dios o que Dios está en control de todas las cosas, lo cual incluye el control de la historia, ¿cierto? De los gobernantes de esa historia, y que al final Dios reinará. Ese es como un poco lo que quiere mostrar el libro de Daniel. Porque está lleno como de, como estas, primero lo que contaba en el primer segmento, estas grandes anécdotas como de Sí. cosas muy grandes que Sí. pasan. Luego estos sueños y visiones que gran parte de ellos hablan de imperios y de grandes caídas de hombres y de reinos. Y están ellos pequeñitos ahí como unos personajes moviéndose de un lado para otro en esa historia. Claro. Y los reyes que son presentados como figuras imponentes, ¿verdad? O sea, tienen mucho poder. A la vez son siervos del Señor y al final son sometidos por el Señor. Entonces es como que el libro sí quiere dejarnos claridad. Sí hay personajes muy poderosos, pero no se nos olvide, hay uno que gobierna sobre todos ellos. Pastor, y creo que después de tantos profetas que hemos visto, Sí. a veces unos pisándose como la historia, unos ahí pegaditos de otros y casi que en unos temas llegando al mismo punto, a las mismas amenazas de juicio del Señor, las mismas consecuencias y las mismas denuncias. Pero aquí ver que todo lo que tanto se anunció se hace realidad, pero que Dios no lo toma por sorpresa y sigue obrando su voluntad. Sí. Es un libro de mucha esperanza. De mucha esperanza. Y lo que Dios está haciendo aún con esas naciones. Porque, bueno, ya veremos, pero al final incluso
se ve esa salvación no solamente para un pueblo, no solamente suscrita a un lugar geográfico, sino es global, es universal. Y también eso tiene el libro de Daniel, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene usted por ahí? Pues algunos temas que podríamos ver que recorren el libro. Yo, pues en mi lectura del libro, capté como esas ideas. Por un lado, está el cuidado de Dios sobre sus hijos en medio del mal. Es decir, uno puede ver, hay tres historias en particular, que está capítulo 1, capítulo 3 y capítulo, creo que es el 5, si mal no me equivoco. Pero donde está mostrando el cuidado de Dios sobre Daniel y sus amigos cuando se abstienen de los alimentos. Y ellos, si ellos se presentaban de cualquier forma al rey, iban a morir. Pero Dios hace que, a pesar de que ellos no coman nada prácticamente, sino apenas hay algunas cositas, su semblante es 10 veces mejor que el de los demás. Y Dios está cuidando de ellos, ¿no? Pero también cuando los tres son arrojados al horno, porque ellos no han querido adorar la imagen del rey. Y ellos no sufren absolutamente nada. Y luego Daniel en el foso de los leones también, ¿no? Que es protegido, guardado. Entonces hay como esa idea de que Dios está protegiendo a su pueblo, y al final dice así: Dios librará a su pueblo del mal. Es como que Dios quiere dejar claridad en ese libro: yo cuido los míos, ¿verdad? Son míos y yo los protejo en medio de un mundo peligroso. Y esta relación tan bella también entre la respuesta de Dios a hombres fieles. Sí. Que uno sabe que aquí no estamos pues diciendo que Dios paga según nuestras obras, pero sí que el Señor está atento de aquellos que son fieles a Él. ¿Sabes, Alexis, que eso que acabas de mencionar, uno siempre tiene temor de decirlo, porque uno siempre quiere cuidar el tema de la gracia, no caer en el moralismo, es por gracia, ¿cierto? Y sí, todo eso es verdad, y lo afirmamos y lo predicamos. Y lo creemos, sí. Y lo creemos con toda fuerza, pero creo que no debemos tener temor también de decir eso. Dios bendice la integridad y la fidelidad de sus hijos, es evidente en la Escritura. Ahí en esto se ve, ellos deciden algo y se ve el respaldo de Dios. El respaldo de Dios está ahí. Sí. Tanto que ese respaldo de Dios lleva a que Nabucodonosor en varias oportunidades tiene que humillarse delante del Señor, ¿no? Y aún luego en el capítulo 6, el rey Darío también tiene que decir: no hablen mal del Dios de este hombre, Daniel. Es que es cierto, o sea, la gloria del Señor está ahí a través de la acción y la integridad de Daniel y sus amigos y del pueblo del Señor. Entonces, creo que eso también nos habla mucho a nosotros, ¿no? Como de que no debemos pensar que a Dios no le importa nuestra integridad, o como esto es gracia, entonces a Dios no le interesa la final cómo vivimos. No, a Dios sí le importa, y Dios sí quiere que nosotros vivamos con esa integridad, esa fidelidad al Señor, ¿no? Pastor, ¿y qué ideas tienes ahí acerca de cómo este libro nos va a contar más sobre la historia de redención, sobre Cristo, sobre la iglesia? Sí, este libro en particular, digamos que podríamos decir, Alexis, hace una conexión directa con Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 34, cuando se habla de esa estatua, ¿cierto? Que tiene 4 reinos, hace mucha mención de los reinos, compuesto de varias. Y luego dice que hay una piedra que no fue cortada por mano y que viene para destruir. Y él está haciendo alusión directamente a Cristo, ¿no? Que iba a venir para derrocar todos esos imperios y para sobreponer un reino que es eterno y que es 1000 veces mucho más poderoso que estos grandes imperios. Wow. Que ni siquiera un Nabucodonosor se imaginaba. Nabucodonosor no se imaginaba que luego él iba a ser invadido, ¿me entiendes? Y derrocado. Yo creo que estos reyes nunca imaginaban que otro después los iba a sobreponer. Pero así ocurre, y no queda duda de que vendrá uno, que es el rey verdadero. Entonces, hay referencias a eso. Por ejemplo, en el capítulo 7, el verso 3, también hay una referencia al Hijo de Dios que recibe ese reino, ¿no? Alusiones como esas, como por ejemplo en el 9:26 hace referencia a la muerte también del Mesías, que él mismo entregaría su vida, como vemos en el Nuevo Testamento. Y en el 3:25, porque cuando en los 3 que están en el horno aparece una persona más, dice que como un hijo de hombre, ¿no? Sí. Y está conectando, Marcos especialmente el evangelista va a conectar esa idea del hijo del hombre, que está haciendo referencia
a Jesús, Ese al cuarto Mesías, hombre es ese cuarto hombre, la presencia, Sí, sí, ¿cierto?, de él ahí. Entonces es un libro que, digamos, hace relación o hace referencias directas a Cristo, a Jesús, pero también diríamos que el último capítulo quiere mostrar esa idea, Alexis, de que hay una seguridad en la resurrección, porque usa la palabra resurrección, resucitarán unos para vida eterna, incluso menciona eso. Una palabra que no es muy Que no usada de es ahí para atrás. exactamente, no es usual, es como muy nueva. Sí, sí, El sí. concepto de resurrección, de que estos van a resucitar para vida y estos para juicios. Y es algo que ya nos está vislumbrando, porque eso es lo que hace Daniel. Daniel nos quiere decir, al final no es un asunto geográfico. Ni político. Y Daniel ora por eso, ¿no? Lo vamos a ver en los próximos días. Ora, Señor, ya están pasando los 70 años, ya, Señor, mira que Jeremías lo profetizó, por favor, devuelve. Pero en las visiones que tiene Daniel, su perspectiva va a cambiar. Si ellos quieren volver, pero el Señor va a mostrar su salvación no es regresar a Jerusalén. En última, la salvación de ustedes es de otra forma. Y no es solo exclusivamente para ustedes, es universal. Entonces ya eso nos va, digamos, anunciando mucho del propósito de Dios, que a medida que avanza la historia, va avanzando la revelación, como decimos, la revelación progresiva. Va habiendo más luces sobre eso. Y me hace pensar en que venimos también de varios profetas en los que hemos escuchado que la manera en la que Dios soluciona este problema del hombre es poner la ley en el corazón. No Sí. hacerlo obrar de una manera distinta, Sí, en la que sí. ya parezca bueno, Sí. sino que va a poner su ley en el corazón. También en Ezequiel, como esta restauración que va a hacer Dios de cambiar el corazón por un corazón Sí, de carne. Y aquí lo que va a anunciar es un reino que no se parece a esos otros reinos, que es diferente. Parece como que la respuesta del Señor siempre va a ser distinta a la que uno espera. Sí. No es lo que se cree, Sí. pero es la esperanza. Yo creo que este libro termina así, es un libro de mucha esperanza para el pueblo en su momento y la es para nosotros hoy también, de ver al Señor gobernando, el Señor siendo soberano, el Señor siendo cuidador de sus hijos, el Señor inmerso en la historia, el Señor que está trayendo una esperanza futura para nosotros. Entonces creo que es de mucho aliento también y de ánimo este libro. Uy, qué tremendo. Bueno, pastor, ya tenemos aquí una introducción muy nutrida. Sí. Vamos a esperar estos 4 días como meditamos más detenidamente en los textos. Sí. Gracias, pastor. Bueno, hermanos y amigos, hemos llegado al final de este capítulo de introducción y contexto del libro de Daniel. Así que los esperamos en los próximos episodios para que meditemos y oremos juntos en este libro tan hermoso que ya vieron que tiene mucha tela que cortar. Que el Señor los bendiga.